Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Blog Experiencias con Dios. Y antes de empezar el video de hoy, yo quiero hacer una pequeña corrección del video anterior, que es el Así fue, que es cuando yo cuento mi historia con Érico, que yo había dicho que yo tenía 19 años, ¿no? Pero yo ya había grabado el video y, había bastante, estaba bien todo el resto, aparte de esa pequeña equivocación, ¿no? Yo tenía 18, que la diferencia de edad entre nosotros es de 3 años. Fue una pequeñita equivocación y yo no quiero dejar espacios para que la gente piense que no hay verdad en lo que yo estoy contando, porque todas las historias de mi blog son verídicas, realmente pasaron y no hay ni ningún engaño ni ninguna exageración. ¿Está bien? Hoy día el video va a ser un poco diferente ya de los otros. Es el video donde yo quiero contar mi testimonio personal, cómo fue que yo llegué a Cristo, cómo fue que yo entendí, no, mi necesidad de Él. Yo quiero empezar con un versículo bíblico. Está en el libro de Mateo, del versículo 28 hasta el versículo 30. ¿Ya? Dice así. Yo voy a leer en la nueva versión internacional. No, en la nueva traducción viviente, perdón. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pongan mi yugo. Déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mateo 11, 28 al 30. Yo quise empezar con ese versículo porque era así que yo me sentía a los 14 años de edad, cansada, con una carga que yo tenía que llevar, ¿no? Y para que ustedes entiendan, yo voy a empezar del comienzo, ¿no? Yo nací en un hogar medio cristiano. ¿Cómo así, Julie? Que mi mamá, una cristiana auténtica, verdadera, una mujer de fuerza, una mujer de fe, una mujer comprometida con Dios. Y mi papá, una persona no comprometida con Dios, entonces que vivía una vida que no agradaba a Dios. Y eso a mí me generó muchísimos conflictos emocionales, de comportamiento también, porque yo no me llevaba bien con mi papá por causa de eso, ¿no? Y en mi niñez yo fui una niña muy tímida, muy retraída, muy cerrada. Y en mi adolescencia yo exploté con una rebeldía muy fuerte era mi rebeldía, ¿no? Y yo era a veces insolente con mi papá, a veces irrespetuosa también, porque yo iba de frente, ¿no? Con su manera de vivir. Y a veces me molestaba también mi mamá, porque mi mamá es tan pacífica, mi mamá es la persona más paz y amor que existe en el mundo, ¿no? Mi mamá no entra en una pelea por nada, ella paga para no estar en una pelea. Y eso también me daba así, ¿no? Pero bueno, hoy día yo entiendo que mi mamá tiene el espíritu manso, que Dios quiere que todos nosotros tengamos, sean mansos como Jesús fue. Y mi mamá tiene esa cualidad. No, entonces, por esa mala relación con mi papá, eso me causó problemas emocionales, ¿no? Por eso que yo había comentado en el último video, que fue esos problemas emocionales que me trajo a Dios. Y esos problemas me llevaron a una depresión de mis 12 hasta mis 14 años de edad.
Y en ese periodo de depresión yo intenté hacerme daño más de una vez. Y por la gracia de Dios, todos esos intentos fueron frustrados, ¿no? Dios usó la vida de mi mamá. Creo que ella ni sabe que ella me salvó la vida 3 veces. Pero Dios usó la vida de mi mamá en 3 ocasiones, impidiendo, ¿no?, que yo me hiciera daño. Y bueno, era un domingo en la noche, un culto más en la iglesia, porque yo siempre fui a la iglesia, desde la pancita de mi mamá. A veces por costumbre, a veces obligada por mi mamá, pero yo siempre iba a la iglesia. Pero cuando niña yo participaba, me gustaba, ¿no?, de participar del coral, de, ¿no?, de los niños que yo jugaba. Pero ya en la adolescencia me aburría, ¿no? Me molestaba también porque una de las cosas que me impedía mucho de acercarme a Dios era, no, como yo crecí en la iglesia, yo conocía mucha gente, yo conocía gente dentro y fuera de las mismas personas dentro y fuera de la iglesia, y eran personas completamente diferentes. Las mismas personas que estaban enseñando que de ninguna palabra torpe salga de tu boca, eran personas que decían lisura. Las mismas personas que decían que tú tienes que vivir una vida pura, eran personas que vivían inmoralidad sexual. No, entonces eso yo pensaba, wow, Dios no cambia a nadie, porque la gente dice eso, la Biblia dice eso, pero la gente vive tan diferente, entonces creo que no es así, ¿no? Aún con el ejemplo tan fuerte de mi mamá, porque mi mamá sí, siempre fue una genuina cristiana, pero mis frustraciones dentro de mi casa eran tan fuertes que yo me cegué para el ejemplo de fe más grande después de Cristo para mí, es mi mamá. Y entonces estaba ahí yo ese domingo, ¿no?, un domingo más en la noche, un culto en la noche, y yo tenía 14 años, no me equivoco, yo tenía 14. Y yo me acuerdo la ropa que yo estaba usando. Yo estaba con una falda cuadriculada que mi mamá había hecho, porque en esa época mi mamá cosía muchísimas de mis ropas, de mis hermanas también. Y estaba con un polo negro que no tenía mangas, que tenía un smile acá blanco con una flor amarilla acá, como en su cabeza, ¿no? Yo estaba con esa ropa. Y el pastor estaba ahí haciendo su prédica, y yo, como siempre, pensando en cualquier cosa menos, ¿no? Pensando en mis penas, en mis dolores, en mis frustraciones, ahí en el banco, perdón, en la silla de la iglesia. Y bueno, pero hubo algo que él dijo que me llamó la atención. Y entonces yo empecé a escuchar, pero no solo a escuchar con los oídos, yo empecé a escuchar con el corazón. Y no fue la primera vez que Dios me había llamado para Él. Creo que a los 7 o 8 años, quizá un poquito más, Dios ya me había llamado antes. Pero yo ya sabía muy bien lo que era seguir a Jesús, ¿no? Yo entendía que no era solo garantizar un lugar en el cielo. Yo entendía que era renunciar a mí misma y vivir los planes de Dios para mí. Eso Dios me dejaba tan claro. Pero, y yo me acuerdo que yo luchaba ahí, ¿no? Diciendo, no, Dios, yo no voy porque tú no vas a mandar en mí, no, yo no sé lo que tú vas a elegir, de repente no es lo que yo quiero, de repente no, Señor, no voy. Y nunca iba. Hasta ese día. En ese día yo estaba como ese versículo, cansada, con cargas pesadas. Y yo necesitaba ese descanso que Jesús promete que da. Y entonces yo fui. Y cuando yo llegué ahí adelante, ¿no? Porque el pastor estaba haciendo el llamamiento, yo me arrodillé. Y no me importó lo que la gente iba a decir, lo que la gente iba a pensar. Y yo lloré copiosamente, ahí lloré así locamente, porque yo me estaba humillando delante de Dios.
Y yo dije, Señor, yo sé que yo no sé hacer buenas elecciones. Yo soy una pésima administradora de mi vida. Yo solo hago pésimas decisiones. Todo lo que yo decido me frustra, me hiere. Yo soy horrible decidiendo cosas en mi vida. Entonces, hazlo por mí. Hazlo por mí. Yo no fui pidiendo a Dios un lugar en el cielo. Ay, cómo yo me acuerdo de ese día. Yo no fui pidiendo un lugar en el cielo. Yo fui pidiendo un cambio de vida, porque yo me acuerdo tan bien mis palabras. Yo dije, Señor, cambia mi vida. Yo necesito un cambio en mi vida, porque si no hay un cambio, si yo voy a ser una hipócrita más en la iglesia, entonces déjame como yo estoy, así. ¿No? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me insistes? No. Si tú realmente cambias personas, cámbiame a mí. Yo necesito ver esos cambios en mi vida. Yo me acuerdo que yo casi reté a Dios, porque yo estaba cansada y sobrecargada. Y entonces yo empecé mi caminar con Cristo así, con ese reto, que yo necesitaba un cambio en mi vida. Cuando yo digo que mi relación con Dios es muy intensa, no es mentira. Desde el inicio, Dios siempre fue muy claro conmigo, Dios siempre fue muy directo conmigo. No. Y yo entendía ahí, antes, aun cuando yo lo negaba, yo entendía que la propuesta que Cristo me estaba haciendo no era solo darme un lugar en el cielo. La propuesta que Él estaba haciendo era un cambio de vida. Él me estaba diciendo, Julie, tú no vas a vivir la vida que tú tienes ahí planeada para ti a tus 14 años de edad. Yo te estoy llamando para vivir una vida que yo ya tengo para ti. La Biblia dice en el Salmo 139, todos tus días ya fueron escritos y determinados, cuando ninguno de ellos aún existía. ¡Wow! Todos mis días ya estaban escritos. Dios ya tenía una historia para mí. Y yo estaba insistiendo en vivir mi historia, la historia que yo estaba escribiendo, la historia que yo estaba planeando. Y el resultado siempre era frustración, depresión. Hasta que yo decidí entregar el timón de mi vida para Cristo. Y yo fui consciente que Él iba a cambiar todo. Y Dios lo hizo. En los otros videos, si ustedes acompañan, ustedes saben que yo ya dije que Dios eligió mi carrera, Dios eligió mi esposo, Dios eligió mi hija. Y yo voy a contar la historia de ella también, mi testimonio con mi hija. Dios eligió mi ministerio, Dios eligió el lugar donde yo iba a vivir, la lengua que yo iba a hablar. Y no piensen ustedes que mis lágrimas son de pena o de tristeza. Mis lágrimas son de gratitud. Porque la vida de Cristo es muchísimo mejor que la vida que yo un día planeé para mí. Yo entiendo que cuando Jesús nos llama para Él, Él no nos llama solo para darnos un hogar en el cielo. Él nos llama para ser diferentes. Nos llama para vivir la vida que Cristo vivió y que Él probó que sí es posible vivir una vida que agrada a Dios, aún siendo seres humanos. La gente hoy día creo que se conforma mucho con vivir en la religiosidad, que es eso que aparta a tanta gente del evangelio. Por eso tanta gente dice, yo no quiero ser cristiano, no, es aburrido, no, es lleno de reglas.
Porque las personas quieren su lugar en el cielo, pero no quieren vivir los sueños de Dios. Ellas quieren los milagros, ¿verdad? Quieren ver los mares rojos abrirse delante de ellas. Ellas quieren ver paralíticos caminando. Quieren ver muertos resucitando. Y Jesús hace eso porque Él hizo eso. Pero Él también quiere que nosotros suframos los sufrimientos que Él sufrió. Él también quiere que nosotros renunciemos como Él renunció por amor a nosotros. Pero el versículo es tan claro, dice, mi yugo es liviano, no es pesado. Aprendan de mí que soy manso. Aprendan de mí que soy humilde de corazón. La propuesta de Jesús es llevar una carga diferente, pero hay una carga que llevar. Y no es pesada como la gente piensa, la gente pinta eso, que ser cristiano es horrible, es difícil, es una vida llena de reglas, es una vida que tú... No, es lo mejor. Porque la voluntad de Dios es buena, ella es agradable y ella es perfecta. No hay errores en nada de lo que Dios diga. No hay errores en nada. Desde el día que yo entregué mi vida para Cristo y en cada área de mi vida que yo permito que Dios tome la decisión por mí, no hay frustración, no hay tristeza más, no hay depresión. Porque la decisión es de Dios. Y la voluntad de Dios es buena. Ella es agradable y ella es perfecta. No hay nada mejor que vivir la vida de Dios. Y vivir la vida de Cristo es amar a aquella persona difícil, es amar a aquella persona que no me cae bien. Es amar a mis enemigos, es bendecir a quien me maldice, es orar por aquellos que me persiguen. Vivir la vida de Cristo es señalar a Jesús como alguien bueno, agradable y perfecto, como Él es. Y no como un montón de reglas, y no como un montón de no puedos. Creo que tener un lugar garantizado en el cielo es fácil. Difícil es aceptar que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y eso era lo que me costó entender hasta esa noche de domingo, a 20 años atrás. Yo nunca me arrepentí. Después de 20 años yo digo, yo creo que nunca voy a hacerlo. Porque la vida que Dios me dio, que ya estaba escrita antes mismo de que yo existiera, es mucho mejor. Los sueños de Dios son más grandes que los que un día yo tuve para mí. Los propósitos de Dios son más grandes. No podemos tener miedo de dejar que Dios elija con quién nos vamos a casar. No debemos tener miedo de dejar que Dios elija la carrera que vamos a tener, el lugar donde vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener, si vamos a tener hijos. No tener miedo de dejar que Dios elija nuestras amistades. Jesús permitió que Dios eligiera todo para él. Dios eligió quién iba a ser su mamá acá en la tierra, quién iba a ser el padre que le iba a crear, José, la ciudad que él iba a nacer, dónde él iba a nacer. Y cada detalle de la vida de Jesús, cada detalle, incluso las que no fueron escritas, él no hizo nada
fuera de los planes de Dios para él. Y ese es el deseo de mi vida. No hacer nada que esté fuera de los planes de Dios para mí. A veces son palabras difíciles de escuchar. A veces la gente piensa que es muy radical, que es fanatismo religioso. Y mire, si hay una cosa que yo me preocupo es que mi vida sea un imán del amor de Jesús, que la gente que quiera a Jesús cuando mire a mí. Hace 15 años yo hago la misma oración: Dios, disminúyeme, anula a Julie y que sea Cristo en mí todo el tiempo. Y ese proceso sigue porque mi vieja naturaleza también lucha por sobrevivir. Y yo lucho para que ella se muera y ella lucha por sobrevivir. Es una decisión diaria que yo tengo que hacer para que, y mira, no importa lo que van a pensar de mí, yo quiero a Dios. Ese es el título del blog, del 8º texto que yo escribí. No importa lo que van a pensar de mí, yo quiero a Dios. Y no es que yo voy a usar la libertad que yo tengo en Jesús para hacer lo que yo quiero, porque yo ya tengo mi lugar garantizado en el cielo. Yo no puedo perder la salvación, entonces, y Dios ya pagó el precio por mis pecados, voy a seguir pecando. Yo no quiero usar la libertad que yo tengo en Cristo, porque yo soy libre. Yo soy libre. Yo no necesito un trago para sentirme bien. Yo no necesito ningún tipo de droga para sentirme alegre. Yo no necesito ninguna persona a mi lado para sentirme completa. Yo no necesito un esposo para ser feliz. Yo no necesito hijos para ser feliz. Yo ya tengo a Jesús. Yo soy libre. Pero Dios es tan perfecto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Él me dio una familia. Él me dio un ministerio. Él me dio una nueva lengua. Él me dio un nuevo pueblo, una nueva familia cristiana. Dios es bueno. Él es perfecto. Es necesario fe. Quizá ese sea uno de mis videos menos populares. Es necesario fe. Fe para entregar el control de nuestra vida completamente al Señor. Es necesario fe para creer que los planes de Dios son superiores a nuestros planes. Es necesario fe para acercarse a Él. Y yo tengo fe. Yo tengo fe. ¿Quién me conoció hace 20 años atrás? Una adolescente frustrada, deprimida, triste, rebelde. Jamás, y me conoce hoy día, jamás iban a ver la misma persona. Incluso cuando yo escribí en el blog sobre eso, una chica en los comentarios, ¿no?, escribió: Julie, tú eras rebelde, tú, ese dulce de persona. Y yo le dije: ¿ves cómo Jesús cambia? Él cambia, Él me cambió. Y yo descubrí que solo vive una vida hipócrita quien no quiere vivir la vida de Cristo, quien quiere seguir teniendo el control de su propia vida. No entendió lo que es la salvación, no entendió cuál es la propuesta de Jesús. Yo tengo mi lugar en el cielo. Sí, sí. Yo tengo 100% convicción de que yo voy al cielo. Y eso me quita el miedo de la muerte. Yo soy libre. Yo no tengo miedo de la muerte. Yo soy libre.
Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiero con mi vida. Y yo decidí vivir la vida de Cristo. Yo uso la libertad que yo tengo en Cristo para someterme a Él, para estar rendida a los pies de la cruz. Yo uso mi libertad. Tú puedes usar tu libertad para pecar. Tú puedes usar tu libertad para hacer lo que te dé la gana. Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. La Biblia es muy clara. Y a veces la gente le gusta poner un maquillaje. No. Ay, no, no vamos a decir que somos esclavos de Jesús porque suena demasiado fuerte. Pero si tú no eres esclavo de Dios, tú eres esclavo del pecado. Aunque tú pienses que tú eres libre porque tú pecas como tú quieres, tú eres esclavo de tu pecado. Pero yo soy libre, yo no necesito pecar para sentirme bien. Yo no necesito pecar para sentirme libre. No necesito. Porque yo decidí usar mi libertad para subyugarme a la voluntad de Dios. Eso es fe. Y yo quiero vivir así todos los días de mi vida. Los días que ya fueron escritos y determinados, aun cuando yo todavía no había nacido. Yo quiero vivir esa historia. Yo quiero vivir estos sueños y estos planes que ya estaban escritos antes. Porque cuando yo tenía el plumón y el libro de mi vida, todo salió mal. Y cuando yo entregué para Dios, Él sacó su libro y Él empezó a decir, ya, esa parte de acá que tú escribió, yo voy a borrar. ¿Está bien? Voy a empezar una nueva historia contigo. Una historia que ya estaba escrita. Y es una historia buena, agradable y perfecta. Y es esa historia que yo estoy viviendo. Y es esa historia que yo quiero vivir hasta el último día de mi vida. Sí, yo soy enamorada de Jesús. Sí, yo soy loca por Jesús. Y cada suspiro de mi vida, yo pienso que yo quiero agradarlo a Él. Cada cosa que yo hago, yo pienso si eso va a agradar o a ofender a Dios. Ese es el parámetro que yo uso. Lo que yo voy a hacer agrada o ofende a Dios. Si tú te sientes cansado, agobiado, perdido, no sabes qué hacer con tu vida, todos los intentos que tú ya hiciste hasta acá fallaron, fueron fallidos, fueron frustrados. Haz un intento diferente entonces. Entrega el libro y la pluma de la historia de tu vida y entrégale a Dios. A ver si Él no hace un cambio completo y te da esa nueva vida, ese nuevo comienzo lleno de gloria. ¿Hay sufrimientos? Claro que hay. ¿Hay lágrimas en el medio del camino? Hay. Sí hay. Pero con una nueva esperanza, con un nuevo propósito. Ojalá ese video te haya edificado. En realidad es mi historia con Dios, el inicio de ella, de cómo Dios me llamó para Él,
de cómo Él me dejó así tan claro qué tipo de vida Él quería para mí. Y yo soy tan agradecida porque Él fue así. Él me dio ese entendimiento tan rápido. Y yo reluté en algunas áreas. Hubo áreas que yo reluté bastante con Dios. Pero al final yo siempre me rendí, como en ese domingo. Porque Él me hace recordar, Julie, cuando tú eliges, todo sale mal. Déjamelo a mí. Y entonces yo me rendía. Y el final siempre fue gloria. Siempre fue gloria. ¿Quieres una vida gloriosa? Entrégala a Dios. Permite que Dios decida cada paso de tu vida. Y no va a haber lugar para frustración. No va a haber lugar para miedo. No va a haber lugar para tristeza. Solo para gozo. Solo para alegría. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video.